hemos visto la clase de estómago también, ¿no? ¿Qué es una estructura polipoide? ¿Qué es un pólipo? ¿Perdón? Que puede contener lámina propia, puede contener solamente mucosa, puede contener algo de capa muscular de acuerdo al tipo de pólipo, al pólipo que sea. En el caso del colon tenemos también la formación de estas estructuras. Aquí el pólipo más frecuente que vamos a encontrar es aquel de tipo hiperplásico, que está representada por mucosa superficial colónica y glándulas colónicas que van a presentar ciertas características especiales. Esta primera imagen que vemos aquí es la de un pólipo hiperplásico del colon típico, en donde vemos que la arquitectura de la cripta se pierde un poco, ¿verdad? Y también de las glándulas, y en su lugar vemos como estas excrescencias hacia el interior luminal de la glándula, que a una configuración o una grosa forma puede verse como una estructura en forma de rompecabezas. Bueno, a mayor acercamiento vemos que los componentes celulares son normales. ¿Cómo sé yo que estas células son normales? Con el núcleo, exacto. ¿Cómo debe ser el núcleo? Basal, redondo, pequeño, uniformes entre ellos, ¿verdad? Y otra cosa también importante es que las células presenten maduración, y claramente veo que aquí hay mocoproducción e incluso células caliciformes bien formadas. Como su nombre lo indica, este es un proceso hiperplásico. En el estroma, en la lámina propia, podemos encontrar un sinnúmero de características. Puede haber actividad inflamatoria leve, moderada o severa. Estos pólipos, como son evaginaciones, ¿verdad?, hacia el interior de la luz, pueden sufrir erosiones, laceraciones y tener un infiltrado inflamatorio o cambios reparativos notorios. Aquí es otro tipo de pólipo, mírenlo también muy bien formado. Este es más amertomatoso, ¿por qué? Veo que contiene componentes normales también de otros sitios, ¿no? ¿A qué se parecen estas glándulas? ¿Perdón? Parece un intestino delgado, ¿verdad? Más que colon. Y otra particularidad que tienen estos ejes fibrovasculares, en donde no solamente veo su estructura fibrovascular, sino también veo fibras musculares. Y acá, otro tipo de pólipo que tiene una estructura especial. En el colon, los pólipos hiperplásicos se van a definir según su estructura tubular o vellosa. Ojo, la estructura tubular es la más común y frecuentemente es benigna. Sin embargo, la estructura vellosa, cuando encontramos uno de estos pólipos que tiene así como prolongaciones en dedo de guante del epitelio muy profundas, muy marcadas, siempre es menester buscar áreas de displasia u otras características que nos indiquen que pueda ser un adenoma cerrado. ¿Por qué? Porque los adenomas acerrados o cerrados, como lo encontrarán en el libro, se forman por otra vía. Una vía que directamente puede llevar a progresión por anomalías genéticas hacia adenocarcinoma. Y estos pólipos con esa estructura ya no se denominan simplemente pólipos, sino como su nombre lo indica, adenomas. El adenoma, en cualquier sitio donde lo vean, per se indica que ya tiene algún proceso de displasia, sea de bajo o de alto grado. Miren esta estructura, cómo cambia. Aquí tengo glándulas, si bien hay alguna disfunción arquitectural, miren acá. ¿Qué está sucediendo? Este fenómeno ya lo hemos visto. ¿Perdón? Hay displasia. Miren cómo son los heterocitos, alargados, con vacuola de moco, si hay células caliciformes y los núcleos pequeños. Y miren acá la distribución nuclear. Recuerda que cuando les dije este fenómeno de displasia que estamos viendo acá en el esófago de Barrett, lo vamos a ver a lo largo de todo el tubo digestivo, pues bueno, esta es la muestra. Dentro de los pólipos se puede asentar algún proceso de displasia, y el pólipo con un proceso de displasia, por mínimo que sea, ya cambia su nombre. Ya no es un pólipo, ya es un adenoma. ¿Ya? En este caso es displasia de alto o de bajo grado. Muy bien.
Y acá, ¿qué está pasando? Miren la estructura. Miren acá. La estructura puede ser tubular, vellosa o tubulo-vellosa. Aquí es un poco vellosa, ¿verdad? Acá es tubular. Y acá, miren estas prolongaciones largas, junto con también estas estructuras más pequeñas. ¿Mande? No. Esta es mixta, esta es tubulo-vellosa. Y aquí también hay un proceso de displasia focal, que se denomina túbulo-velloso. Y miren, a mayor acercamiento, un área de displasia, en un adenoma velloso. Son prolongaciones largas, revestidas por el mismo tipo de epitelio. Miren el agarramiento de los núcleos y la estratificación sobre todo. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Seguro? Miren esto ya es una estructura más completa. Miren el eje fibrovascular y acá la estructura tubular en parte y vellosa en gran parte del pólipo. Este es un adenoma túbulo velloso. Y acá, pólipo hiperplásico o adenoma. ¿Por qué? ¿Dónde está la displasia? Señálame la displasia, a ver si la reconocemos. Esas son células caliciformes. Estoy preguntando, ¿dónde está la displasia? Chicos, segmento de glándula normal. Todo eso grandote, ya los núcleos han cambiado. ¿Sí ven? Todo esto es displasia. Entonces, ¿esto es pólipo o adenoma? Adenoma. El término adenoma implica displasia, eso no lo olviden porque... La pérdida estructural también. ¿Perdón? Sí, para también pérdida la estructura. Es que ya el pólipo no tiene una estructura normal. ¿Cómo es el colon? ¿Tiene un marcador, chicos? No, nadie tiene un marcador. Sí. Presten un marcador. Para reconocer dónde está el cambio, tenemos que recordar cómo es la mucosa colónica normal. ¿Cómo es la mucosa colónica normal? ¿Qué hace? Dijimos, y es un segmento del tubo digestivo que cambia, ¿verdad? Aquí ya no hay vellosidades, aquí hay cristas. Las cristas son estructuras profundas en la mucosa. Entonces yo lo voy a ver así. Estas criptas se describen en la mayoría de los textos de histología como estructuras en forma de tubo de ensayo, que tienen una longitud muy profunda. El resto son las glándulas que se encuentran en la lámina propia, ¿verdad? Que conservan las mismas características que vemos, por ejemplo, aquí. Están revestidas por enterocitos y células caliciformes, porque esa es la función del colon. Luego tenemos una muscular mucosal, luego tenemos una submucosa y una capa muscular. ¿Cómo se forman los pólipos? A partir de la mucosa dependiendo del tipo. Cuando son hiperplásicos vamos a tener sobre todo mucosa. Cuando son amartomatosos podemos obtener componentes de otras áreas del aparato digestivo como el intestino delgado, o tener fibras de capas musculares también presentes en el pólipo. Ahora, definíamos que el pólipo es una evaginación, ¿verdad? Que proviene de la mucosa. Entonces, si yo tengo esto, lo que está en la repente empieza a pasar esto. ¿Qué pasó? Esto es de la mucosa. En este caso le estoy haciendo un pedículo, pero va seguido de mucosa normal, ¿verdad? Ahora, puede tener un pedículo más corto, y en cuyo caso sigo teniendo un pólipo. En este caso tiene el pedículo, si no tuviera sería un pólipo seso. Lo mismo que pasa en el estómago. ¿Qué va a variar? El componente de su epitelio. Supongamos que aquí lo que yo tengo es mi muscular mucosal y mi
muy irregular con un componente como velloso. Y aquí vienen sus diferencias. Si yo tengo un pólipo que mayormente tiene estructuras tubulares, lo voy a ver así, como una excrescencia que tiene muchas glándulas dentro. Estas glándulas van a estar un poco deformadas, incluso en algunas van a estar como si fueran rompecabezas, en un pólipo hiperplástico. Pero ¿qué pasa? Tengo otra forma de pólipo, que son aquellos que hacen una estructura distinta, que tienen como que las criptas se elongan muchísimo, 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 y dan unas estructuras así. Microscópicamente, todo esto está revestido por epitelio. Sobre estos pólipos, que pueden ser vellosos, o sobre los pólipos de tipo tubular, yo tengo que buscar áreas de displasia, porque si encuentro displasia en cualquier tipo de pólipo, ya se llama adenoma. Y la displasia, igual que en otras regiones, puede ser de alto o de bajo grado. Ahora, dentro de estos tipos de pólipos tubulares puedo encontrar displasia o no tenerla, pero dentro de los pólipos vellosos es muy frecuente encontrar displasia. Dependiendo de qué estructura predomina, tubular o vellosa, yo tengo en los adenomas, o sea, que ya tienen displasia, dos nombres. Los adenomas tubulares, con displasia de alto o de bajo grado. Estos son los más frecuentes. 70% de lo que vemos en la práctica cuando son adenomas en polvo son adenomas tubulares. Y tenemos otro tipo, el adenoma velloso. Cuando son vellosos, siempre buscamos más, seríamos más. Porque si vive en lo que implica displasia, puede que tenga alguna estructura especial que nos indique o nos dé orientación hacia su vía de formación. La mayoría de estos pólipos surgen de nuevo, por la cosa que sea por falta de fibra en la dieta, sea porque hay algún aumento de la presión intraluminal. Sin embargo, los de tipo velloso, o más aún los que llamamos cerrados, que ya se clasifican directamente o acerrados también, como adenoma, pueden surgir por la vía APC, que es una vía ligada con una dislocación genética directa implicada con las vías de la beta-catenina. Y esto también WNT1, y esto nos va a llevar casi siempre al carcinoma colorectal. Ahora, volvamos un poco acá atrás a la estructura. Puede ser un adenoma tubular, un adenoma velloso, cuando la estructura que predomina está muy profundizada, o puede haber un tipo mixto, en donde tengo parte tubular y parte vellosa, y entonces un adenoma tubulovelloso. Y la displasia le agregamos según lo que veamos, de alto grado, de bajo grado. Los adenomas cerrados son aparte, ya vamos a ver unas imágenes para que no se nos olvide. Entonces la génesis, glucosa normal, evaginación en la luz, mientras no tenga displasia, pólipo. Hiperplásico se vea de forma tubular, pero si ya vemos una forma vellosa, buscar siempre displasia. Si tenemos displasia, vemos que estructura predomina. Si son túbulos, como en este caso, digo que es un adenoma tubular. Si son vellosidades, como que vimos anterior, que eran las digitaciones muy profundas, decimos que es velloso. Pero si tengo las dos tipos de estructuras, como tal vez nos podría dar un indicio aquí, pero naturalmente aquí predomina lo velloso. Diríamos que tenemos uno mixto, que es túbulo velloso. Y observamos todas las áreas, sobre todo en estas donde ya veo que es displasia. Como todavía hay maduración, esto corresponde a una displasia de bajo. ¿Ya? Entonces, esa es la secuencia. No olvidarse que en los vellosos hay que ver muy bien la estructura, por si acaso yo vaya a estar viendo en vez de un adenoma velloso, un adenoma cerrado, cuya vía implica otra morfogénesis y la progresión casi siempre a cáncer, sobre todo si es en personas muy jóvenes, ¿no? ¿Entendimos? Creo que ahí se nos hace un poquito más fácil entender la estructura que estamos viendo. Ya, entonces, ¿esto qué es? Pólipo pediculado, sí es.
Porque ya no es un pólipo nada más. ¿Qué dijimos que es un adenoma? ¿Y el término adenoma qué implica? Que tiene displasia. Entonces no necesitan decir adenoma o pólipo hiperplásico con displasia, porque eso no existiría. Sabemos que si ya tiene displasia, directamente decimos adenoma. Y luego describimos la morfología tubular, velloso o túbulo velloso. Y al final, digamos que le ponemos el apellido gradando la displasia, de alto o de bajo grado. ¿Ya? ¿Me explico? ¿Qué me van a responder si les preguntas en el examen? ¿Qué saben? Bueno, entonces seguíamos acá, ¿no? Hasta aquí la displasia sí se nota, y se nota bastante. ¿Por qué? Porque también tengo estructuras normales que difieren mucho. Digamos que a simple vista los veo como que más gruesos y más azules, pero siempre el acercamiento nos va a dejar ver mejor dónde están las áreas de displasia. Por eso les digo, en esta imagen de cerca es sencillo distinguir dónde está la displasia. Y además porque también tenemos varias semanas viendo lo mismo. Entonces, por favor, diferenciar bien esas cosas. Y acá viene el monstruo. ¿Se acuerdan que yo les dije? Tenemos tubular velloso, túbulo velloso. Este que vemos de acá, ¿qué particularidad tiene? Obsérvenlo bien. Lo mejor que puedan. Traten de interpretarlo. Tiene túbulos en las densidades. ¿Los pueden ver todos? ¿Dónde están esos túbulos en las vellosidades? A ver, sí. Y aquí se ve lo que usted dibujaba que era así. Esos no son túbulos en las vellosidades. Esa es la propia estructura como de la quista, ¿verdad? Exacto. Ahí es donde yo distingo a quién le prestaron la clase y quién de verdad la leyó. ¿Por qué? Esto de aquí ya no es un adenoma, a pesar de su estructura vellosa, un adenoma velloso. Esto es un adenoma cerrado tradicional. ¿Y cuál es su característica? Que tiene su revestimiento de velocitos que ya tienen su grado de displasia, pero vemos en las bases unas gemaciones que parece que fueran túbulos surgiendo del mismo epitelio. Y esto ya nos indica que esto se formó por otra vía, que sabía que les comentaba, a pesar que la van a ver más profundamente en la teoría, ¿no? Pero que es bueno tenerlo en cuenta porque se asocia mucho con la imagen. La PC Krabs WNT1, que altera la beta-catenina, también altera las caderinas, menos cohesión celular, más rápida progresión a cáncer, sobre todo en personas jóvenes. Y también se asocia a veces con fallas de la reparación del ADN. Entonces, en estos pacientes jóvenes que tienen este tipo de pólipos, la observación debe ser constante. Y si en un paciente joven aparece un cáncer, sobre todo de esos tipos polipoides, exofíticos, muy instructivos, y tiene esta estructura, y así no la tenga, si es muy joven, es obligación mandar pruebas ya de citogenética para ver dónde está la asociación con el efecto en la reparación de proteínas del ADN, ya que eso se puede correlacionar con un síndrome de Lynch. Y el síndrome de Lynch es parecido en comportamiento al síndrome de Lynch, que se asocia con aparición de neoplasias en varios sitios. ¿Recuerdan dónde? El colon es el principal, pero también puede ser de endometrio, puede ser de ovario, puede ser de estómago. Entonces es importante en este aspecto la estructura y la edad en que van a aparecer en los pacientes. Hay pacientes jóvenes que presentan pólipos hiperplásicos, sean por tracción, son alrededor de pacientes años, 40 años, etc. La mayoría la vamos a ver en pacientes más creciditos, 50 años, 60 años. Pero si tenemos este tipo de pólipo en un paciente menor de 50 años, hay que ver. Si tenemos una lesión de mayor grado, con eso me refiero al carcinoma, en un paciente menor de 50 años, de ley hay que mandar a hacer esas pruebas, porque probablemente la asociación al síndrome nos permita darle una terapia más específica para el tipo de cáncer que está presente. Y aquí veo un mayor acercamiento de lo que les explicaba. Es más fácil distinguir, ¿verdad? ¿Cuál es el revestimiento de la vellosidad y dónde está la gemación?
Este es un mayor acercamiento de un adenoma cerrado tradicional. Y claramente tiene displasia, ¿verdad? No es lo mismo el apiñamiento hiperplásico, en donde yo sigo viendo los núcleos redonditos, a las zonas de displasia, en donde ya veo los núcleos alargados. ¿Los reconocemos? Sí, está cerca de la luz. ¿Seguro que los reconocemos? Sí, me dicen. Luego les pongo las luchitas. ¿Qué parte es esta? Colon de velocidades. Estructura alargada, ¿verdad? Bueno, ya, velocitaria, pero no son velocidades. Y esta parte de acá que le señalan que son las gemaciones que salen directamente de un mayor acercamiento, más fácil de reconocer. Entonces, si vemos esta estructura y esta estructura, ya sabemos que no estamos Es una animación. es como un brote. Cuando uno lo ve a menor amplificación, ve como si fueran dientes de sierra, los bordes del polo. Bueno, y hasta aquí, ¿preguntas? Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de adenocarcinoma. El adenocarcinoma del colon puede ser exofítico, puede ser más plano, o sea, que no se sale tanto de la mucosa. Sin embargo, tiene la misma clasificación que en otros sitios, bien diferenciado, moderadamente diferenciado, poco diferenciado, de acuerdo a la formación de glándulas. ¿Cómo los vemos? Miremos aquí. Este es un segmento abierto de mucosa colónica. Y veamos esta superficie sobrelevada, ¿verdad? Aquí ya es un poco sospechosa. En este momento yo no puedo decir si es un adeno o es un pólipo. Veo que no recubre toda el área de la mucosa, sino que está bastante localizada. Sin embargo, en esta imagen de acá, que lastimosamente molesta en la pizarra, yo noto otras características. Y ya en este punto puedo decir que tiene características de neoplasia maligna, ¿verdad? ¿Por qué? Hay irregularidad. ¿Qué más? Sí, macroscópicamente vemos hemorragia y necrosis, pero bueno, ¿qué más? Que los puntos no acercan a la tibia del coso. ¿Mande? ¿Qué es invasivo? ¿Dónde veo la invasión? Allá en la tibia del coso. ¿Usted qué me dijo que es invasivo? ¿Dónde veo la invasión? Bien. Muy bien. Ya ese es un signo inequívoco de que hay invasión. Que es una invasión tan grande porque es transmural y ya se adentra al tejido adiposo periférico. Muy bien. Entonces, es así como lo puedo ver desde la superficie de la mucosa y es así como veo un adenocarcinoma invasor a la grasa pericólica. Y microscópicamente se ve como cualquier otro adenocarcinoma, con la particularidad de que detalla o nos delata su estirpe cólica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sigue como preservando en algunos sitios la misma estructura de arriba. Sin embargo, si yo me remonto a recordar cómo es una mucosa normal, sé que esto no es normal, ¿verdad? Miren ahí arriba cómo tengo una estructura totalmente distorsionada, ya no tengo esos tubitos de ensayo o la reminiscencia de los mismos que yo veo en la mucosa normal. Tampoco tengo grupos glandulares ordenados, y lo que tengo es bastante irregular, una estructura bastante rígida, y que a pesar de que forma glándulas, está llevando esas glándulas hacia sitios anormales. Yo debería tener estructuras glandulares hasta más o menos aquí, donde noto que hay algo de muscular en mucosal. Sin embargo, estas estructuras están infiltrando y abriéndose paso a través de la muscular propia, ¿verdad? Ya no respetaron ni la submucosa, la cual tiene cambios notorios de desmoplasia.
No podemos ver que el tejido adiposo es una cosa, simplemente una continuidad en la invasión de las glándulas desde la superficie hasta casi llegar al tejido adiposo. Casi, todavía no. Pero por estar formado por glándulas bien discernibles, esto es un adenocarcinoma bien diferenciado. Acá veo que ya hay un cambio. Si bien es cierto, toda la estructura es neoplásica, tengo pequeños elementos glandulares que se han funcionado y tienen una estructura cribriforme. Esto es un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Y acá, ¿perdón? Tenemos de referencia que esta imagen siempre me ha gustado mucho porque les da las pistas de todo. Primero les dice en qué lugar están. ¿Por qué? Porque tengo glándulas de colon, ¿verdad? Con sus respectivas células caniciformes. Entonces sé que estoy en colon. Segunda, al estar el epitelio glandular acá, yo sé que la superficie está acá. Y de repente yo tengo toda esta masa anómala en la submucosa, que es un sitio donde yo no debería tener esa celularidad epitelial. Luego me dice su grado de diferenciación. ¿Qué están formando estas células epiteliales que veo aquí? Absolutamente nada. Se distribuyen simplemente en nidos. Después me da claros indicios de malignidad. ¿Por qué? Hay mucha anaplasia, hay mucho pleomorfismo entre una célula y otra con una relación núcleo-citoplasma muy alta. Miren estos grandes núcleos y el espacio citoplasma que los rodea. El pleomorfismo o la anaplasia entre ellas es supremamente marcada. Miren esta gran célula, miren esta célula tan pequeña. Y tercero, me da indicios, a más de por su pleomorfismo y porque no está formando nada, de su capacidad de irse hacia otros lados. ¿Por qué? Miren este gran trombo tumoral aquí en un vaso sanguíneo. Entonces, esta neoplasia tiene la capacidad de hacer metástasis a distancia. Lo mismo pasa acá. Miren qué diferencia entre esta célula neoplásica y aún más, miren la diferencia entre este grupo celular con lo normal, lo que debería haber. Entonces, como que en esta imagen resumo todas las características de malignidad que puede tener un adenocarcinoma poco diferenciado. Y hasta aquí terminamos en colon. ¿Preguntas? ¿Entendieron? ¿Seguro? Una pregunta. ¿Qué son estas manchas rojas que se ven ahí? ¿Qué manchas rojas? ¿O verdes? Verdes. En la esquina de abajo. Ah, mira. Esto que es superior derecho. Y en la otra esquina. Ustedes son daltónicos y yo tengo confusión derecha-izquierda. Ahí Esto. esa. ¿Qué serán? Producción Es hemorragia, es extravasación. Recuerden que los vasos sanguíneos que se forman alrededor de la neoplasia son más permeables, porque ella misma emite su factor de crecimiento epidérmico y de angiogénesis. Entonces ya. Son más frágiles. Bueno, ustedes son daltónicos, yo tengo confusión derecha-izquierda. Y nada.